Hoy vamos a explorar los derechos y las obligaciones de los migrantes bajo esta ley. Un tema muy importante para entender cómo funciona la migración en México. Totalmente. Yeah. Y para entenderlo mejor, Desglosaremos la ley paso a paso. usando ejemplos, ¿verdad? Para que sea más fácil de comprender. Sí. Empecemos por lo básico. Me parece bien. Los principios fundamentales de la ley. ¿Y esos principios? ¿Cómo guían la aplicación de la ley? Bueno, esos principios guían cómo se aplica la ley a cada situación. El más importante es el respeto a los derechos humanos. De todos los migrantes. De todos los migrantes. Y esto aplica sin importar Sin importar. su nacionalidad, género, edad. Incluso O incluso... si su situación migratoria es irregular. Exactamente. Si su situación migratoria es irregular. Un momento. Eso significa que alguien que no tenga sus papeles en regla Sí. sigue teniendo derechos en México. Claro que sí. La ley es muy clara en este punto. Una persona no se convierte en delincuente solo por no tener sus documentos en orden. Me sorprende gratamente. Muestra un enfoque muy humano. Sí, sí. ¿Y qué otros principios fundamentales encontramos en la ley? Bueno, la ley también habla de la responsabilidad compartida con otros países. Responsabilidad. En temas migratorios, fomenta la solidaridad internacional, Solidaridad. especialmente con las personas que buscan refugio, Ya. debido a situaciones difíciles en sus países. Es decir, reconoce que la migración Sí. es un fenómeno global. Global. Cooperación. Cooperación entre países. Exactamente. Entiendo. Y no podemos olvidar Claro. que la ley también busca combatir problemas como el tráfico de personas Ajá. y la trata de migrantes, Ya veo. asegurando al mismo tiempo una migración laboral ordenada. Entiendo. Se trata de encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de los migrantes y mantener el orden y la seguridad. Sí. Ahora bien. Ya que hablamos de los derechos de los migrantes, ¿cuáles son los derechos específicos? Bueno, aquí viene lo interesante. Cuéntame. La ley de migración Ajá. otorga a los migrantes una gran variedad de derechos, Incluso. incluso si su situación migratoria no está regularizada. ¿En serio? Cuéntame más sobre esto. ¿Es difícil de imaginar que alguien sin papeles Sí. tenga acceso a derechos? Te doy unos ejemplos. La ley garantiza el acceso a la educación, Ajá. a la atención médica, Sí. a la representación legal Increíble. e incluso al reconocimiento de su personalidad jurídica. Espera un momento. Eso significa que un niño migrante Sí, podría ir a la escuela en México, exacto. incluso sin tener todos sus documentos. Así es. Wow. Imagínate una familia que llega a México buscando una vida mejor. Ajá. Sus hijos, Sí. sin importar su situación migratoria, pueden acceder a la educación pública. Es una muestra Es una muestra, del compromiso de México. claro, con- con la inclusión. Realmente admirable. Sí. Y no solo eso. Dime. Mencionaste también la atención médica. Sí, la salud. Es increíble pensar Es un derecho humano fundamental. que alguien en situación irregular Sí. pueda recibir atención médica en México. Exactamente. Imagina una persona que necesita atención médica urgente, Sí. pero no tiene sus papeles en regla. En México esa persona Ajá. no será rechazada en un hospital por su situación migratoria. Es realmente un enfoque humanitario. Sí. ¿Y qué más? Bueno. Dijiste algo sobre la personalidad jurídica. Sí, la ley reconoce la personalidad jurídica de los migrantes, lo que les permite, por ejemplo, Sí. firmar contratos o realizar trámites legales. Esto les da la posibilidad Exactamente. de integrarse de manera más plena Más plena. a la sociedad mexicana. Sí. Es fascinante. Y no podemos olvidar la importancia que la ley da a la unidad familiar. Claro. Permite a los migrantes solicitar la entrada de su cónyuge o sana. E incluso hermanos, en algunos casos. Eso me recuerda a una historia que leí Mira. sobre una familia que logró reunirse en México. Qué bueno. Después de años de estar separada, Y sí. la ley les permitió estar juntos de nuevo. Me alegro. Es conmovedor ver cómo la ley puede tener un impacto Sí. tan positivo en la vida de las personas. Sin duda, la Ley de Migración de México se esfuerza por proteger a las familias migrantes y garantizar su bienestar. Hasta ahora hemos visto que la ley es bastante generosa con los migrantes en cuanto a sus derechos. Sí. Pero como en todo, Claro. también hay responsabilidades, Por supuesto. ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las obligaciones que los migrantes deben cumplir Bueno. bajo esta ley? Así como hay derechos, también hay obligaciones. Claro. Y es importante que los migrantes las conozcan Sí, para evitar problemas. tienes razón. Es fundamental entender ambas caras de la moneda. Sí.
¿Cuáles son las obligaciones más importantes? Una de las principales es presentar la documentación que acredite su identidad Ajá. y situación migratoria cuando las autoridades lo soliciten. Claro, es lógico. Es como cuando entras a un edificio y te piden identificación. Sí, Es una medida de seguridad necesaria. exactamente. Y al igual que cualquier otro residente en México, Sí, los migrantes deben cumplir con las leyes y regulaciones del país. eso me parece justo. Se trata de convivir de forma armoniosa y respetuosa, Exactamente. sin importar tu origen o situación migratoria. Precisamente. Entiendo. La ley busca que la presencia de los migrantes en México se desarrolle de manera ordenada y segura, Ajá. respetando tanto sus derechos como sus obligaciones. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre las diferentes condiciones de estancia que mencionaste antes. Sí. ¿Podrías explicarnos qué significa esto Claro. y qué tipos de condiciones existen? Las condiciones de estancia definen la duración y el propósito de la estadía de un migrante en México. Entiendo, no es lo mismo venir de vacaciones que venir a estudiar Exactamente. o a trabajar. Por eso la ley establece diferentes categorías: Ajá. visitante, residente temporal Ya, y residente permanente. entiendo. Cada una tiene requisitos Sí. y beneficios específicos. Por ejemplo, he escuchado sobre la categoría de visitante regional. Sí, claro, ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ella? claro. Imagina que vives en Guatemala Ajá. y quieres cruzar la frontera para visitar a tu familia en Chiapas por unos días. Sí, Ahí es donde entra la figura del visitante regional, ya veo. que te permite permanecer en zonas fronterizas designadas Ajá. hasta por 7 días. Es una excelente manera de facilitar la interacción Sí, entre comunidades fronterizas. entre comunidades fronterizas. ¿Y qué pasa si alguien quiere quedarse más tiempo en México, Ajá. ya sea para estudiar o trabajar? Para eso existen otras opciones, como la de residente temporal estudiante, Ajá. dirigida a personas que desean estudiar en México. ¿Y si alguien decide que le gusta tanto México? Sí, que quiere quedarse a vivir aquí. Entonces podría solicitar la residencia permanente, Ya ve. que le permitiría establecerse en México de forma definitiva. Qué interesante. La ley de migración realmente ofrece un abanico de posibilidades para que los migrantes puedan encontrar Sí. la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Hablando de necesidades, Sí, hay un tema que me gustaría abordar: la protección de los migrantes en tránsito. Ajá. He leído que la ley pone especial énfasis en este aspecto, ¿cierto? Es correcto. Muchos migrantes se encuentran en situaciones vulnerables durante sus viajes, por lo que la ley busca garantizar que sus derechos sean respetados en todo momento, Me parece un punto clave. incluso si están en situación irregular. ¿Podrías explicarnos qué tipo de protecciones se ofrecen a los migrantes en tránsito? Claro que sí. La ley establece un marco Ajá. para su presentación ante las autoridades, Sí. su alojamiento y la asistencia que deben recibir durante los procedimientos administrativos. Entiendo. Y lo más importante, Jaime, se busca que la detención en estaciones migratorias sea el último recurso. es decir, se priorizan alternativas que respeten Exactamente. la dignidad de la persona. Se trata de encontrar soluciones que se adapten a las circunstancias individuales de cada migrante, Sí. siempre con un enfoque humanitario. Es admirable ver cómo México se preocupa por proteger a los migrantes, Claro. incluso aquellos que se encuentran en una situación administrativa complicada. Y sí. Pero ahora me surge una pregunta. ¿Qué sucede si la estancia de un migrante en México Ajá. se considera irregular? En esos casos, la ley describe procedimientos para el retorno asistido Ajá, y la deportación. si no me equivoco, ¿Sí? la deportación es un proceso más formal de expulsión del país. Correcto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el retorno asistido? El retorno asistido se enfoca en el regreso voluntario del migrante a su país de origen. Es decir, se le brinda la opción de retornar de manera segura y ordenada, sin tener que pasar por un proceso de deportación. Es una alternativa más humana que busca evitar situaciones traumáticas Ajá, para el migrante. me parece una excelente iniciativa. Sí, Y en ambos casos, siempre. tanto en el retorno asistido como la deportación, Ajá. se respetan los derechos humanos del migrante. Por supuesto, la ley es muy clara en ese sentido. Me alegra escuchar eso. Ya. En ambos casos se debe garantizar un trato digno, Ah, la seguridad del migrante sí. y su acceso a asistencia legal Ya. y consular. Entonces, sonar que incluso en situaciones difíciles como la deportación, Sí. se respeten los derechos fundamentales de las personas. Sin duda, la ley busca que el control migratorio
se realice siempre con apego a los derechos humanos. Exactamente. Y que los migrantes, independientemente de su situación, Ajá. sean tratados con dignidad y respeto. Bueno, retomando nuestra conversación sobre la Ley de Migración de México, me parece importante comprender quién es el responsable de aplicarla. Tienes razón, es como en un juego, ¿no? Mm. Donde necesitas saber quién es el árbitro en este caso, quién se encarga de que se cumpla la ley. En México, la Secretaría de Gobernación juega un papel clave en la gestión de la migración. Ajá. Es la entidad encargada de diseñar y dirigir la política migratoria del país. Es decir, es como el director de orquesta que marca el ritmo El ritmo. y la dirección de la migración en México. Exactamente. Pero ¿quién se encarga de la parte práctica? De la ejecución de la ley en el día a día. Para eso tenemos al Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación. Suena una tarea bastante compleja. Sí, bastante. ¿Cuáles son las funciones principales del instituto? Imagina al Instituto Nacional de Migración como un guardián de las puertas de México. Ay, Se encarga de vigilar la entrada y salida de personas del país, ya entiendo. revisar la documentación de los migrantes y autorizar su ingreso y estancia. Es la entidad que interactúa directamente con los migrantes en los puntos de entrada al país, ¿no? Sí, Como los aeropuertos, exactamente. las fronteras terrestres. Correcto, ¿y qué más? Además, tramita y ejecuta la deportación o el retorno asistido de extranjeros cuando es necesario. Hablando de procesos, ¿qué sucede cuando las autoridades migratorias detectan a un extranjero en situación irregular dentro de México? Ajá. ¿Cómo se procede en esos casos? La ley establece un procedimiento administrativo migratorio Ajá. que busca determinar la situación del migrante y encontrar la solución más justa posible. Me imagino que este proceso debe ser bastante complejo. Sí. ¿Podrías darnos una idea de cómo funciona? Primero, es fundamental recordar que durante todo el proceso se deben respetar los derechos humanos del migrante sin importar su situación migratoria. Ese punto es crucial, como ya hemos mencionado antes. Sí. La dignidad humana debe ser siempre el eje central de cualquier proceso migratorio. Correcto. ¿Y en qué consiste el proceso en sí? Si se detecta a una persona extranjera sin la documentación adecuada, Ajá. se le presenta ante el Instituto Nacional de Migración para que explique su situación. ¿Y qué sucede durante esa presentación? ¿Cómo se garantiza que el migrante comprenda lo que está sucediendo? Bueno, se le informa al migrante sobre sus derechos, Ajá. como el derecho a contar con un traductor si no habla español, Entiendo. a comunicarse con su consulado o con un familiar y a ser representado legalmente. Es importante que se le brinden todas las herramientas para que pueda defenderse adecuadamente. Exactamente. Y durante este proceso, el migrante tiene la oportunidad de solicitar la regularización de su situación migratoria. Ah. Si cumple con los requisitos de la ley. Es decir, si existen razones válidas Ujú. para que pueda quedarse en México de forma legal, si se le da la oportunidad de hacerlo. Así es. Y si la regularización no es posible, Claro. se pueden considerar otras opciones como el retorno asistido Ajá. o, en última instancia, la deportación. Entiendo, se busca siempre la solución más adecuada a cada caso. Correcto. Y durante todo este proceso, el migrante tiene derecho a estar en contacto con su familia y a recibir asistencia legal, ¿no? Por supuesto, la ley busca que el proceso sea transparente y justo, garantizando el respeto a los derechos del migrante en todo momento. Ahora, me gustaría tocar un tema un poco sensible. Las estaciones migratorias. Sí. ¿Cuál es su función dentro del sistema migratorio mexicano? Las estaciones migratorias son lugares donde el Instituto Nacional de Migración aloja temporalmente a los extranjeros que no pueden comprobar su situación migratoria regular. Es decir, son centros de detención donde se les retiene mientras se resuelve su situación, ¿no? Exacto. Pero es importante recordar que, según la ley, la detención debe ser el último recurso. Claro, ya lo habíamos comentado antes. Sí, La idea es priorizar alternativas a la detención siempre que sea posible. exactamente. Y las estaciones migratorias deben cumplir con ciertas condiciones para garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas condiciones? ¿Qué requisitos deben cumplir estos centros? La ley es muy clara en este punto. Las estaciones migratorias deben ser lugares dignos que garanticen la seguridad, la salud y el bienestar de los migrantes. Es decir, no se trata de simples cárceles, sino de lugares que deben ofrecer condiciones mínimas de habitabilidad. Correctamente. Deben contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento, Ajá. con espacios de recreación y deben brindar acceso a servicios básicos como alimentación, atención médica Sí. y comunicación telefónica. Además, los migrantes deben poder recibir visitas de sus familiares representantes legales Correcto. y personal consular, ¿verdad? Así es. La ley busca que incluso en una situación de detención,
los migrantes conserven sus derechos fundamentales y sean tratados con dignidad. Es un tema que ha generado mucha controversia en el pasado. Sí. Pero parece que la ley actual busca un enfoque más humanitario, ¿no? Sin duda, la Ley de Migración de México intenta equilibrar el control migratorio con la protección de los derechos humanos. Sí. Las estaciones migratorias, aunque son necesarias en algunos casos, Claro. deben ser lugares que respeten la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Hablemos ahora de la protección a grupos vulnerables. Ajá. Un tema que siempre requiere especial atención en el contexto de la migración. Sí. ¿Qué dice la ley sobre la protección de los niños y adolescentes migrantes? La ley de migración presta especial atención a la protección de los niños y adolescentes migrantes, reconociendo su vulnerabilidad y la necesidad de garantizar sus derechos. ¿Qué medidas específicas se establecen para su protección? Bueno, ¿En qué se diferencian de las medidas para adultos? en primer lugar, la ley prohíbe la detención de niños y adolescentes en estaciones migratorias. Me parece una medida fundamental. Los niños no deben ser privados de su libertad por razones migratorias. Exactamente. En cambio, se establece que deben ser canalizados a instituciones especializadas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Ajá, el DIF, ya veo. donde podrán recibir la atención y protección que necesitan. Es decir, se les brinda un entorno adecuado Sí. para su desarrollo, donde se les protege y se les cuida. Así es. Además, la ley garantiza que los niños Ajá, y adolescentes migrantes tengan acceso a la educación, a la salud sí. y a la reunificación familiar. Se trata de proteger su bienestar integral, considerando sus necesidades específicas. Precisamente. La ley reconoce que los niños y adolescentes migrantes son sujetos de especial protección Sí. y que sus derechos deben ser garantizados en todo momento. Y no solo se trata de niños y adolescentes. No. La ley de migración también contempla la protección a otros grupos vulnerables. Correcto. La ley establece medidas para la protección de mujeres embarazadas adultos, mayores personas con discapacidad e indígenas, reconociendo que pueden enfrentar mayores dificultades durante el proceso migratorio. Es decir, se les brinda un trato diferenciado, adaptando los procedimientos a sus necesidades particulares. Exactamente. El Instituto Nacional de Migración debe tomar medidas especiales para garantizar su seguridad, su bienestar y el respeto a sus derechos. Por ejemplo, brindarles atención médica especializada, asistencia social y apoyo para la comunicación con sus familiares o consulados. Así es. La ley busca que la atención a estos grupos sea diferenciada, evitando cualquier tipo de discriminación Ya. y garantizando que sus derechos sean respetados en todo momento. Me parece que es un avance importante en la legislación mexicana, Sí. que refleja un compromiso real con la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, sin importar su condición o situación. Sin duda, la Ley de Migración de México es un ejemplo de cómo un país puede buscar un equilibrio entre el control migratorio y la protección de los derechos humanos. Y bueno, continuando con nuestra inmersión en la Ley de Migración de México, vamos a abordar un aspecto que quizás no es tan agradable, Ya. pero es importante conocerlo. Sí. Los delitos migratorios. Entiendo es como hablar del lado oscuro de la migración, ¿no? Sí. ¿A qué tipo de acciones se refiere la ley cuando habla de delitos migratorios? La ley define como delitos migratorios una serie de acciones que Ah. buscan proteger la seguridad nacional y el orden migratorio de México. Ya. Entre ellas se encuentran el tráfico de migrantes, Ajá. la falsificación de documentos migratorios Sí. y la promoción de la migración irregular. Es importante entender bien cada uno de estos conceptos. Sí. Empecemos por el tráfico de migrantes. ¿Qué significa exactamente? Imagínate a una persona que se aprovecha de la desesperación de otros, que les promete una vida mejor en México y les cobra grandes sumas de dinero para cruzarlos ilegalmente a través de la frontera, Ajá. poniéndolos en grave riesgo. Eso es tráfico de migrantes. Es un delito terrible que explota la vulnerabilidad de las personas que buscan una vida mejor. Exactamente. Y la ley mexicana lo castiga con severidad. Las penas de prisión pueden llegar hasta los 16 años, Wow. dependiendo de la gravedad del caso. Es una señal clara de que México no tolera este tipo de abusos. Correcto. ¿Y qué hay de la falsificación de documentos migratorios? ¿Por qué es considerado un delito? Los documentos migratorios, como los pasaportes y las visas, Sí. son esenciales para controlar el ingreso y la estancia de extranjeros en el país. Ya veo. Falsificarlos es como intentar entrar a una casa con una llave falsa. Entiendo, pone en riesgo la seguridad del país y la integridad del sistema migratorio. Así es. Y las sanciones por falsificación de documentos son severas, Ajá. incluyendo multas, prisión Vaya. e incluso la deportación. Es importante que se tomen medidas contundentes para prevenir este tipo de fraudes. ¿Sí? Y por último mencionaste algo sobre la promoción de la migración irregular.
Sí. ¿Qué significa esto? Se refiere a las personas que ayudan o animan a otros a entrar o permanecer en México de forma ilegal sin cumplir con los requisitos migratorios. Por ejemplo, aquellos que ofrecen información falsa sobre los trámites migratorios o que ayudan a las personas a cruzar la frontera de forma clandestina. Exactamente, estas acciones también son consideradas delitos Ya. y se castigan con multas Ajá. y penas de prisión. Es fundamental que la ley proteja a los migrantes de este tipo de engaños y abusos. Sin duda, la ley de migración busca proteger los derechos de los migrantes y al mismo tiempo garantizar el orden migratorio y la seguridad de México. Ya hemos hablado sobre el retorno asistido y la deportación en la parte anterior de nuestra inmersión. Pues sí. Pero me gustaría que repasemos brevemente estos conceptos. ¿De acuerdo? ¿En qué casos se aplican estos procedimientos? El retorno asistido se ofrece a los migrantes que se encuentran en situación irregular Ajá. y desean regresar a su país de origen de forma voluntaria. Es una alternativa que les permite volver a casa de forma segura y ordenada sin tener que enfrentar un proceso de deportación. Exactamente. Y la deportación se aplica a los extranjeros que han infringido la ley de migración Sí. y no tienen derecho a permanecer en México. Por ejemplo, aquellos que ingresaron al país sin la documentación requerida Correcto. o que cometieron un delito durante su estancia. Así es. La deportación implica la salida obligatoria del migrante de México y se le puede prohibir el reingreso al país por un tiempo determinado. Entiendo. Y en ambos casos, tanto en el retorno asistido como en la deportación, se deben respetar los derechos humanos del migrante. Por supuesto, la ley es muy clara en este aspecto. En ambos casos, se debe garantizar un trato digno, la seguridad del migrante y su acceso a asistencia legal y consular. Es fundamental que incluso en situaciones difíciles como la deportación se respete la dignidad y los derechos de las personas. Sin duda, la Ley de Migración de México busca que el control migratorio se lleve a cabo siempre con respeto a los derechos humanos. Nuestra inmersión en la Ley de Migración de México ha sido un viaje fascinante. Hemos aprendido sobre los derechos y obligaciones de los migrantes, los procesos administrativos, la protección de grupos vulnerables Sí. y las sanciones por delitos migratorios. Es una ley que refleja la importancia de la migración para México y su compromiso con la protección de los derechos humanos. Hemos visto cómo la ley busca un equilibrio entre el control migratorio y la protección de los derechos de los migrantes, siempre buscando soluciones justas y humanitarias. Y para finalizar, los invito a reflexionar sobre el futuro de la migración en México. ¿Cómo podemos seguir construyendo un sistema migratorio más justo, humano y ordenado? Es una pregunta que nos deja pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la Ley de Migración de México. Hasta la próxima.